Hola, buenos días. Bienvenidos. Nos encontramos ahora iniciando eh, un nuevo ciclo en cuanto a presentar unos videos todos los jueves sobre finanzas, fundamentalmente dentro del marco de las finanzas corporativas bursátiles. De ahí que es el inicio y por lo tanto lo que vamos a ver el día de hoy son los diferentes tipos de acciones. En este sentido, es conveniente destacar que las empresas pueden emitir diversas acciones. Dentro de ellas podemos encontrarnos aquellas que le resultan fundamentales a la empresa, como podrían ser las acciones A. Pero también vamos a encontrar otro tipo de acciones como las B, como las acciones C, como las acciones D, como las acciones F, como las acciones L, como las acciones T, y que van a ser o las vamos a conocer como títulos o valores que representan un capital de la empresa. Es decir, que nosotros al adquirirla nos volvemos socios. Es decir, una parte pequeña, mediana o grande de lo que compone la empresa es nuestra de acuerdo al tipo o tenedor que nos volvemos al tener este tipo de acciones. Y bueno, este tipo de acciones nos dan diferentes tipos de derechos. Unos nos dan derecho a voz y voto dentro de la junta de accionistas. Es más, las acciones A nos permiten estar presentes en todo tipo de juntas. También existen otras que solo nos dan derecho a la participación y al reparto de utilidades. Fundamentalmente, este tipo de acciones vamos a ver que son las acciones preferentes. Vamos a ver también que otras nos dan derecho a una porción de dinero a la hora de una posible liquidación de la empresa y que nosotros somos los primeros, después, desde luego, claro, de que se paguen las deudas, de que a nosotros nos den ese dinero. También prioridad de mantener su proporción cuando se emiten nuevas acciones, acciones preferentes que nosotros, si se emiten nuevas acciones, una parte deberá ser para nosotros. Son estas algunas características clave, pero pues vamos una a una lo que esto representa. Por uno, lo primero es vamos a ubicarla en dos grandes bloques, dos grandes tipos. Las primeras que otorgan derechos corporativos, derechos patrimoniales sobre la empresa. Nos dan además derecho de voz y voto. Nos dan también el derecho de recibir dividendos, claro, después de cubrir a los accionistas preferentes. Entonces, estas acciones son las acciones comunes ordinarias y son aquellos que las tengan los que van a tener fundamentalmente el control de la empresa, son los que van a estar asistiendo permanentemente a las juntas o a las asambleas de accionistas. Y hay otras que si bien no tienen ese manejo de la empresa, sí tienen una preferencia económica o dividendo de cobro. Y generalmente, por ende, no tienen voto o en dado caso es un voto limitado, en dado algunas cuestiones muy particulares sobre las decisiones de la empresa. Entonces, vamos a ver que hay dos grandes bloques, las acciones ordinarias y comunes y las acciones preferentes. En este sentido, bueno, vamos a ver por qué una empresa puede utilizar una u otra. ¿Por qué le conviene? Veamos todo este bosquejo. Aquí en la lámina pueden ir observando que hay acciones A1, acciones A2, acciones A4, acciones AA. Es decir, cada una tiene una peculiaridad muy importante. Y esto es lo que vamos a comentar en este momento. Bien, las acciones A son acciones ordinarias o comunes que están hechas para mexicanos y que además nos da voz y voto y que representan una parte alícuota de la empresa. Pero hay acciones A1 que van a ser para el activo fijo, va a ser la parte que forma las empresas, pero es la parte fija del capital.
Por el otro lado, las acciones A2 son aquellas que representan el capital variable. Las acciones A4 son aquellas que nos dan un derecho pendiente de aplicar y que más conocemos como el cupón 4, es decir, nos dan un derecho que en el futuro vamos a tener. Y tenemos las acciones AA, particularmente en Telmex, que se hicieron como acciones no negociables, que se encuentran en un fideicomiso. Esto es todo el bloque de las acciones A. Y recordemos, estas acciones son las que toman la decisión de la empresa fundamentalmente. Las acciones B tienen una característica muy particular, que si bien las pueden adquirir los mexicanos, pero están hechas fundamentalmente para los extranjeros. Son también acciones ordinarias o comunes, te dan derecho a voz y voto, pero están hechas fundamentalmente para extranjeros y tienen una gran variedad que podemos ubicar claramente. B1, pues es las de capital fijo. B2 son las de capital variable. Las B4 son las referentes a un cupón que está pendiente de aplicar y que se va a conocer como el cupón 4 tradicionalmente. Pero aquí surge una variante que es la B-1 y que son edición especial, son emisiones especiales para funcionarios de la compañía. Por lo tanto, este tipo de acciones no son negociables. Entonces, cada vez que vea B-1, significa que están buscándose aplicar acciones para funcionarios, fundamentalmente para funcionarios extranjeros. Pero también aquí vamos a encontrar las acciones BCR, es decir, son acciones ordinarias, ya lo habíamos dicho, de libre suscripción, eh, pero que solo tienen una circulación restringida. Esa es la característica. Acciones B de circulación restringida. Y si solo van a ser para algunos tipos, van a tener características muy especiales. Por ejemplo, solo van a ser para los López. Solo van a ser para los accionistas originales. Es decir, tienen alguna característica particular y tienen una circulación restringida. La BCP son también de ordinarias y que pueden ser adquiridas por extranjeros, pero que representan un certificado provisional. Es decir, no son las acciones propiamente dichas. Y hay acciones BCPO, que son las acciones B, pero que incluyen un certificado de participación ordinaria. También vamos a ver a las acciones D, nos vamos a brincar, nos vamos a las D, que son acciones de certificados de participación ordinaria. ¿Sí? También están aquí y son las acciones preferentes, son acciones que están restringidas, que no son negociables. Nos regresamos a las acciones D en la parte superior y vamos a ver C-1 y que van a ser aquellas que representen se me fue, la parte fija del capital. Las CP, es decir, son el certificado provisional de las acciones C. Y el CPO, ya lo vimos, son certificados de participación ordinaria. De ahí nos vamos a las acciones F. Bueno, estas acciones rompen con todo lo que hemos visto anteriormente y ahora son que representan a las empresas filiales, esas empresas que de alguna manera no tenemos ubicadas, sino que representan, para empezar, un voto limitado, que además son adquiridas por inversionistas nacionales o extranjeros. Estas acciones CL tienen una característica fundamental. Al igual que las acciones F, tienen todavía más porque representan a las empresas filiales. Es decir, las series son emisoras filiales que están en poder de empresas controladoras. Es decir, que se van a contabilizar en la empresa controladora, pero que representan una parte de la otra empresa, de la empresa filial.
De ahí nos pasamos a las empresas T, que son las empresas particularmente emitidas para dársela a los funcionarios, para que no sean negociables, que mientras la persona sea funcionaria, sea tenedora de estas acciones. En el momento en que deje la empresa, se le tiene que liquidar la totalidad de estas acciones. Entonces es muy importante entender estas acciones porque son una emisión especial para funcionarios. Por lo tanto, no son negociables. Y solo de manera enunciativa, no limitativa, vemos las acciones U que vinculan, su característica es que tienen o aglutinan dos o tres tipos de acciones diferentes. La V son títulos vinculados que representan acciones de serie B. Tenemos también las acciones VC, que son títulos vinculados que representan obviamente acciones de B y de C. Y tenemos las acciones VL, que es exactamente lo mismo, pero ahora vinculación de acciones B con acciones L. Y tenemos desde luego también acciones U, que están vinculadas con acciones L y con acciones D. Vean aquí la importancia, por ejemplo, de acciones L y D. Bueno, pues son acciones preferentes que están su voto restringido, pero tienen una característica, no son negociables, pero te dan un derecho preferente. Y ahora, lo importante es entender por qué emitir acciones A, por qué emitir acciones B, por qué emitir acciones D, por qué emitir acciones C, F, L, T. Veamos. Las acciones A hay que tener en cuenta que son los accionistas que van a estar con nosotros en la asamblea de accionistas. Y por lo tanto, entonces tenemos que ubicar a qué tipo de accionista queremos tener en la junta de asamblea. Por lo tanto, entonces también hay que ver si son acciones A1 o A2. Bien, vamos a necesitar accionistas que compaginen, que integren la misma visión, la misma misión que nosotros tenemos para nuestra empresa. Y al accionista A1 es porque lo queremos tener fijo, porque va a estar con nosotros y nos va a acompañar durante largo tiempo. Y los A2, bueno, es el capital variable, es decir, en algún momento podemos ver que él se retire porque cumplió con su finalidad. El A4, bueno, les estamos ofreciendo alguna característica que se puede dar. Hay que convencer al accionista o tiene que estar interesado, comprometido con nosotros. Ese es un tipo de accionista fundamental porque está comprando una acción de algo que se va a ejecutar hasta tiempo después. Y las AA, bueno, son las acciones a las que nuestros accionistas no van a negociar estas acciones. Entonces hay que ir entendiendo a quién le vamos a dar. Las A fundamentalmente van a estar representadas con familiares, con amigos muy cercanos que queremos tener en la toma de decisiones. Y las A1, pues en aquellos que queremos a largo plazo, y en A2, aquellos que nos interesa dada la circunstancia en particular. Y las AA son aquellas a las que no les vamos a permitir que sean negociadas. Y las A4, bueno, es que estén dispuestos a dar un recurso de algo que posiblemente se va a dar más adelante, pero no sabemos cuándo. De igual manera son las acciones B, pero ahora van fundamentalmente enfocadas a capital extranjero. ¿Y por qué una empresa querría tener un extranjero como inversionista? Bueno, pues porque necesitamos sus dólares, necesitamos sus euros, necesitamos sus yens o incluso sus lempiras hondureñas. Y bueno, no necesariamente el dinero tangible o la moneda, sino a lo mejor la maquinaria o el equipo. Y por eso les daremos a alguien. Y hay que entender que si le damos B1, pues es porque lo queremos tener de manera fija. Si le damos B2 es porque lo tenemos o necesitamos por un tiempo. Y si nos estamos refiriendo a aquellas acciones B-1, bueno, pues vemos que son características para funcionarios de una manera especial, es decir, queremos que algún extranjero se integre a nuestra empresa. Y el B4, pues ya lo habíamos comentado, como las acciones A, es un cupón pendiente de ser ejercido. Lo mismo va a suceder con las acciones C. El C-1, bueno, pues es un tipo de acción
que representa la parte fija del capital. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de tener cuidado a quién le vamos a dar este tipo de acciones. Y el CP pues, es un certificado provisional en lo que verdaderamente se constituye la acción tipo C. O lo mismo va a pasar con el certificado de participación ordinaria de libre suscripción, que bien les otorga derechos, pero es un voto restringido. Y bueno, las acciones de hay que tener mucho cuidado porque son acciones que les vamos a dar a quien nos interesa darle un derecho preferente, ya sea para que siempre estén con esa persona las acciones, ya sea para que tengan un rendimiento mayor, ya sea para que los queramos beneficiar de alguna manera. Es decir, queremos que nuestra empresa siempre esté y bueno, se la damos a los nietos desde origen y por lo tanto garantizamos que independientemente de lo que haga la generación intermedia, siempre va a haber un accionista heredero dentro de la empresa y que es el nieto o que le queremos beneficiar con un porcentaje mayor de utilidad, es decir, da un derecho preferente. Y las acciones F, que son aquellas acciones remitidas a empresas filiales, bueno, pues estas van a ser, me interesa a mí que mi empresa tenga una distribución y bueno, se las voy a dar a quien tiene trailers y creo una empresa filial. De tal manera que yo voy a controlar en el corporativo estas acciones, pero que van realmente a representar a una empresa diferente, una empresa que solo va a estar integrada con nosotros, pero es una empresa filial dedicada exclusivamente a la distribución, se me ocurre. Y podemos también ver las acciones L, que son aquellas de voto restringido para mexicano o extranjero. Bueno, pues buscamos accionistas que solo participen en determinado momento. Me interesa que tengan acciones L porque son aquellos que tienen un mercado en Estados Unidos o tienen un mercado en el Bajío y por lo tanto solo en ese momento que se trata ese punto pues me interesa que participen, por eso tienen voto restringido. Y bueno, los funcionarios es darles acciones para que se casen con la empresa, para que puedan trabajar de mejor manera y busquen una bursatilidad mayor de las acciones y por lo tanto un mejor rendimiento de la empresa y por lo tanto mayores utilidades. Y bueno, finalmente la vinculación de acciones, tener B con C, tener varias de B, B1, B2, las acciones vinculadas de B con L, es decir, buscamos a alguien que integre esas características, no se esa que sea un extranjero y que tenga capital fijo y que tenga capital variable. O B y C, bueno, me interesa que participe en la empresa, que sea variable, pero que también, por ejemplo, la L tenga un voto restringido. Solo me interesa que participe en la distribución de mercancía del Bajío. Por lo tanto, es muy interesante entender cómo o qué es lo que nos conviene más de un tipo de empresa. Bajo esta idea, espero que tengamos ya una visión clara de los diferentes tipos. Y con eso estamos cerrando esta parte de los tipos de acciones y la importancia de emitirlas dependiendo de la necesidad de la empresa. Por lo tanto, los invito a que sigan viendo los videos todos los jueves sobre finanzas. Hoy fue referido a los tipos de acciones. Muchas gracias, muy amables.